Yo soy Vulcano. Buenas tardes, hermanitos, hermanitas, como siempre, un verdadero honor y un privilegio poder estar nuevamente con ustedes, poder estar compartiendo. Ya regresamos después de un tiempo, después de muchos acontecimientos maravillosos y bueno, como platicamos a principios de enero, el año de la verdad. Y precisamente el día de hoy estamos aquí para entregar un video que tiene información muy específica que estoy seguro que va a cambiar la perspectiva que se tiene de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Estoy hablando de lo relacionado, a la guerra de Rusia con Ucrania. Te pido que escuches este video, quédate hasta el final, haznos saber qué opinas. Mucha de la información que se está brindando inclusive pudiera parecer difícil de creer. Sin embargo, tenemos un factor muy importante. Todo lo que vamos a entregar el día de hoy está respaldado, incluso por el Departamento Cero de Rumania, el departamento secreto. Y de hecho, así es como empieza la historia. Hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante. Este personaje se llama César Brad, o bueno, fue el sobrenombre que se le dio precisamente en este departamento, el Departamento Cero de los agentes secretos rumanos. Esa persona fue muy especial. Desde que nació, tuvo características muy diferentes al promedio de la humanidad. Entre ellas, tenía la característica de que el cordón umbilical con el que él nació era prácticamente del doble del tamaño de un cordón umbilical normal, el cordón umbilical promedio. Algo que obviamente, según los estudios que se hicieron, pues esa fluctuación que genera esa conexión, este conducto, le permitió que partes de su ser, órganos muy específicos, entre ellos el cerebro, se desarrollaran de forma muy especial. En el 2010, específicamente, vamos a hablar del 2010, un agente que se presentó como Mazzini, el señor Mazzini. Este señor Mazzini se presenta como el representante de los masones negros, de la masonería negra. Y le dice al señor Brad que está perfectamente consciente de sus capacidades especiales y de cómo las ha desarrollado. Pues desde que el señor Brad era pequeño, fue reclutado y fue entrenado. De hecho, es de los pocos psíquicos certificados a nivel militar. Toda esta información la podemos encontrar en un libro del cual les voy a hablar más adelante. Cuando les informan al señor Brad de que habían encontrado en un monte muy importante, el monte Busegui, precisamente en Rumanía, dos campos de fuerza muy especiales, muy peculiares. Y estos campos de fuerza supuestamente los habían identificado por medio de los satélites. Dos satélites que habían encontrado y que les había permitido localizar estos dos campos muy importantes. Estos dos campos de fuerza que se habían identificado como elementos no naturales. Un poco tiempo después se enteraron que era información falsa. Ellos habían encontrado ese lugar específicamente desde los años 80, inclusive al parecer que antes, porque había una unión entre Rusia, Alemania y Ucrania, al igual que Rumania, que estaban enterados del proceso de lo que se encontraba ahí y que no pudieron abrir bajo ninguna circunstancia. Inclusive intentaron abrir estos campos por la fuerza y no les fue posible. Obviamente, este evento se repite por parte, pues, de la élite, obviamente, por parte de este señor Mazzini, que después vamos a hablar de quién realmente era el señor Mazzini, y al darse cuenta que no existe un medio que lo puedan abrir de forma natural o de forma científica conocida, recurren a algo que realmente en Europa fue muy famoso, incluso estuvo bastante de moda, vamos a llamarlo de esa forma, en la Segunda Guerra Mundial,
que es el tratar de usar la magia y el ocultismo para lograr los diferentes objetivos, incluso de ponerlos a prueba y realizar experimentos a los que se le dio un seguimiento, que si nosotros pudiéramos exponer algunos de esos artículos o de esa información que se encuentra de forma secreta, que es muy complicado tener acceso, la humanidad se sorprendería de una forma impresionante. Esa sería la palabra. Se trasladan a este monte Busegui y precisamente el señor Brad, con las capacidades especiales que tenía, logra ser una trascendencia del ser a su conciencia de otros planos dimensionales. Logra hacer un desdoblamiento de su conciencia, logra romper esas barreras cuánticas espaciotemporales y logra obtener la información para poder bajar las dos barreras que existían, los dos campos de fuerza, que hasta ese momento sabían que era uno, pero realmente eran dos. Y aquí es donde viene lo interesante y donde viene lo impresionante. Esencialmente, lo que encontraron dentro de esa montaña desecha la historia que se conoce actualmente en un 90%. Es decir, demuestra que el 90% de la historia que actualmente, a nivel general, se cree como cierta, es totalmente falsa. Lo que encontraron abajo de esa montaña fue una base de los antiguos, una base de aquellos dioses que existieron en la Tierra, que estuvieron en comunión en este planeta y que tenía información que simple y sencillamente para la época de la que data, con los exámenes y con los estudios que hicieron, era imposible que se tuviera. Información que por supuesto el señor Mazzini ya tenía conocimiento y que pudo corroborar que todo lo que se estaba entregando era cierto. Tenemos que imaginar una caverna, una montaña totalmente tallada por el centro. Una montaña que tenía mesas de piedra que al acercarse la persona correcta, en este caso el señor Brad, estas se iluminaban obteniendo energía de su entorno. Mesas de piedra que por medio de energía geotérmica se convertían en computadoras y que tenían proyecciones impresionantes de conocimiento, no solamente de la geografía de la zona y de los túneles que estaban bajo de esta montaña, que esos son muy importantes, sino también de la historia de la humanidad, de la creación de la humanidad. Incluso había mapas celestes. Había muchísima información. Información que, por supuesto, a ningún ser que trabaja para la élite le conviene que se entregue al mundo. Había otro punto muy importante, algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Encontraron, que precisamente de aquí deriva gran parte de todo ese proceso, encontraron un jarrón lleno de oro monoatómico y encontraron las instrucciones de cómo se puede usar este elemento para lograr que la vida mortal en esta dimensión en la que estamos existiendo se pueda extender hasta 1500 años. Inclusive se dice que más, lo cual nos hace pensar en muchos de los textos antiguos en donde se habla de seres que vivían, por supuesto, miles y miles de años. También encontraron cámaras criogénicas con seres dentro, mezclas realmente o posiblemente los primeros que fuesen los habitantes de esta tierra, seres mezclados biológicamente, una versión muy similar entre humanos y otras razas de hermanos del exterior. Todo esto es impresionante y todo eso está respaldado. Tenemos información de una persona que trabajó en los altos mandos de Rumania que entrega esta información. Esto está documentado. En ese momento se empezó la investigación dentro del Monte Busegui y encontraron 3 túneles. Uno de ellos llegaba hasta Egipto
El segundo de los túneles conectaba con el Tíbet. Este tenía tres ramificaciones, uno que llegaba a Busan, el otro que llegaba a Irak y uno más que llegaba a la meseta, a una meseta en Mongolia. Encontraron otro túnel más y este creo yo es el más interesante, pues este tercer túnel que encontraron llega al centro de la Tierra. Es un túnel que va hacia la parte intraterrena. Tiene acceso a la parte intraterrena del planeta. Todo este proceso es sumamente interesante. Aquí tenemos que entender que aquel que logre hacerse con esta información, con este conocimiento, podría cambiar totalmente la historia de la humanidad. Y precisamente aquí es donde viene este conflicto. Pues después de que se diera toda esta situación, se supo que aquel que se había presentado como el señor Mazzini realmente no era el señor Mazzini. Realmente era el señor Duvignon. Para ser más claro, Etienne Duvignon, que en aquel momento era el presidente del Club Bilderberg. Estamos hablando del año 2010. Lo que está pasando en este momento, ¿dónde conecta Ucrania con todo esto? Señoras y señores, Ucrania es la frontera con Rumania. Y precisamente esos túneles que se encontraron, se puede acceder a este lugar por medio de uno de esos túneles que precisamente conecta con Ucrania. Existe historia entre Rusia y Ucrania. Existe una excusa que puede permitir que se quiera tomar ese terreno para poder acceder a esa información. Aquí hay dos partes, dos lados que son los que están trabajando y como dije en uno de mis posts anteriores, el que gana, perdón, es el que escribe la historia y muchas veces nos quieren hacer creer que el genocida es el héroe y viceversa. Y la verdad es que ese es un concepto muy humano donde siempre queremos creer que una parte debe ser la buena y la otra parte debe ser la mala. Y realmente en esta ocasión y en muchas otras no es así. No existe una parte buena y una mala. Existe una que sería de los males el menos. Porque obviamente, y ya lo estamos viendo en la actualidad, la unión que se está generando con Ucrania, Estados Unidos que se está involucrando en algo que realmente pues no tendría ninguna competencia con ellos y tienen problemas más importantes de qué hacerse cargo económicamente, inclusive hablando. Hay situaciones mucho más importantes que tratar a jugar al policía, sobre todo la situación de confrontarse con Rusia. Rusia, que también, así como Estados Unidos, está haciendo sus uniones, al igual que Ucrania, Rusia está haciendo las suyas y creo que las uniones que está haciendo Rusia son más peligrosas, mucho más peligrosas, porque además tenemos un país que tiene historia con Estados Unidos y que, bueno, no es la más adecuada ni la más agradable como lo es China, con ciertos pendientes que tiene que solventar y además, bueno, de todo el proceso que existe en toda la parte oriental, como pasó con la guerra del Golfo Pérsico, que es exactamente lo mismo que están queriendo hacer en este momento con el Monte Busegui. Pues la idea de la élite baálica, abrámica, que es la que se quiere hacer de esto, es saquear todo lo que pueda y después destruir para que no exista vestigio, para que no exista nada que respalde o que ponga en contra la información con la gran mentira que ellos han trabajado durante miles de años, que sería lo peor que pudiera suceder, porque ya lo hicieron precisamente, como lo acabo de decir, en la guerra del Golfo Pérsico, donde empezaron a bombardear templos antiquísimos que tenían información que obviamente iba en contra de todo lo que ellos han dicho hasta hoy. Incluso una vez que se destruyó lo que pudo sobrevivir, se envió al Islam a que terminara ese trabajo y terminara de destruir esos templos.
Lo mismo es lo que se quiere hacer aquí. Esa es la parte más importante que tenemos que entender. Estados Unidos es un país que en este momento está siendo controlado nuevamente de una forma muy fuerte por la élite abrámica, por la élite masónica, por el nombre que le queremos dar, porque siguen siendo los mismos y siguen cometiendo las mismas atrocidades. Si Rusia se llegase a hacer con esa tecnología, porque el objetivo de Rusia es hacerse con esa tecnología para poderla desarrollar, tampoco es algo que vaya a beneficiar a la humanidad. Realmente el objetivo de Rusia no es ese. Sin embargo, por lo menos habría la posibilidad de que esta información llegara al mundo entero. Habría la posibilidad de que se entregara esa información y pudiera ser de conocimiento general. Inclusive podría ayudar políticamente en las nuevas elecciones precisamente que se darán en Estados Unidos. Esta es una situación muy complicada porque puede cambiar todo lo que conocemos actualmente. Esa verdad, esa información que debe ser entregada al planeta, a la humanidad, puede llegar y puede ayudar a cambiar el mundo, a lograr ese despertar de conciencias. Porque en la dualidad, en lo perfecto dentro de lo perfecto, lo que se está queriendo hacer fue lo mismo que sucedió con estos últimos 2 años, con ese proceso de salud tan complicado que se vivió, donde en el tratar de someter a la gente se generó una oleada masiva de despertar, de concientización. El objetivo de lo que está sucediendo es exactamente lo mismo. Se quiere volver a asumir a la humanidad por medio de los miedos, por medio de la pobreza, por medio del estrés, por medio de todas esas energías de baja vibración, de baja densidad, en un estado de distracción que frene este proceso. Un proceso tan grande y tan maravilloso que inclusive prácticamente desapareció un tema global de salud. Algo que resulta sumamente curioso. Y es que simple y sencillamente están cambiando de carta. La historia es la misma. Ese es un punto sumamente importante. Hermanitos, hermanitas, no se distraigan. No se permitan ser manipulados. No permitan que estas energías, estos pensamientos, entren nuevamente a ustedes, a su interior. Nosotros estamos en un proceso de cambio, en un proceso de crecimiento y de evolución, en una ascensión, pero esa ascensión tiene que empezar primero dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, en nuestro propio universo interior. Si nosotros no logramos que el 35% de la población alcance esa iluminación o ese despertar como se está manejando actualmente, todo va a ser mucho más complicado, prácticamente imposible. Tenemos que entrar en esa unidad con nosotros mismos y tenemos que entender que esas energías no deben ejercer en nosotros. Esto se va a llevar a una situación alarmista más por los medios que por lo que realmente va a suceder. Esta es una pelea de titanes. Pero realmente el objetivo no es destruirse unos a otros, es un premio. Pareciera una pelea de cazadores de tesoros, más que otra cosa. Y este es el principio de los que se están descubriendo, porque obviamente no son los únicos que existen en el planeta. De hecho, con el conocimiento que tenemos de los antiguos, podemos saber que hay muchos lugares de estos, entre ellos en el monte Etna, en el monte Shasta, en la Ruta del Silencio en México, en Mauna Loa de Hawái, el volcán más grande de Hawái, en el Popocatépetl, también en México, entre muchos otros montes y lugares que se encuentran en el planeta. Inclusive voy a hacer otro video más hablando de la ciudad
que fue reconocida, de esa ciudad que se generó en la parte interna del planeta cuando fue el proceso de la primera limpieza de este mundo, de la erradicación por medio de lo que se conoció como el diluvio. Lugares que después gente que salió de ellos mismos habló y llevó pruebas de que estos existían. Y hay muchos lugares de los que se puede tener conocimiento de estas pruebas que han sido desaparecidas o destruidas. La cueva de los Tallos es una de ellos. La mina más antigua del planeta, en España, es otra de ellas. Y pudiéramos hablar de muchos, muchos lugares más. En fin, es importante mencionar también que aquellos seres supremos que están con nosotros, aquellos hermanos que están trabajando con nosotros desde el exterior, ya están en el proceso de ese cambio de este planeta, conectando por medio, o encarnando inclusive, por medio de seres carnales, de seres mortales. La parte que está trabajando más allá, esos hermanos, esos nuevos ciudadanos que ya se encuentran también en el planeta, están haciendo también su trabajo, pero eso no quiere decir que vayan a cumplir una tarea mesiánica. Nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos corresponde, tenemos que hacernos responsables de nuestro planeta, de nuestra propia ascensión. Tenemos que quitarnos ese síndrome del Mesías de creer que siempre alguien va a venir a resolvernos todos. Absolutamente nada en el universo funciona así. Todo es un proceso de experimentación y de crecimiento, y todo requiere de la parte de cada uno de nosotros para que eso se logre y se pueda hacer. Es nuestra propia evolución. Es nuestra individualidad en la fusión con el todo. Es la parte que a nosotros nos corresponde. Trabajemos en esa parte, hagámonos responsables de esa parte. Entonces, de verdad, vamos a lograr un cambio a nivel global. Vamos a lograr una quinta dimensión en el hoy y en el ahora. Vamos a cambiar este mundo. El libro que nosotros podemos buscar para que puedan leer un poco más de este tema, si es que les interesa, es el libro Redus Cinema. Y ahora tenemos una idea un poco diferente de qué es lo que se está buscando entre Rusia y Ucrania y de por qué tantos países se están involucrando en una guerra cuando hay tantos otros países que han necesitado de ese apoyo y que nunca se les ha tendido la mano. Siempre es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Si esta información les gustó, si les gustaría saber más de estos temas, por favor háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que estamos también en Facebook como Yo Soy Vulcano Setlas. Tenemos nuestro grupo privado, Maestro Vulcano, diagonal Alquimistas Luz. Estamos también en Instagram y en TikTok tratando de subir estos mensajes, tratando de llegar a más personas como Vulcano 963, igual que estamos en YouTube. Así que ya saben, pueden contactar con nosotros si les interesa saber más. Será un honor poder compartir con ustedes. Y recuerden, regálenos un like y ayúdenos a compartir. Suscríbanse también para que nos ayuden a crecer y podamos seguir enviando estos mensajes a más personas. Y como siempre, que este mensaje llegue a todo aquel que deba de recibirlo. Y en este cambio, en este proceso de ascensión, recuerda que no estás solo. Somos muchos y estamos en unidad total. Les entrego un fuerte abrazo de luz. Tengan una excelente tarde. Yo soy Vulcano.